2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Estimados estudiantes de sexto de secundaria, sean bienvenidos al desarrollo de esta nueva clase del área de comunicación y lenguajes. Mi nombre es Zulema Camacho y hoy aprenderemos el tema. Para ello haremos un viaje en el tiempo con el objetivo de estudiar y conocer más del contenido el teatro en Bolivia. Damos inicio. El teatro. Cuando se menciona la palabra teatro, ¿en qué piensan? Así es, el teatro tiene que ver con la actuación, con el público, con el escenario, con los actores. Ahora, hagamos la definición. El teatro es el género literario en la cual las obras son escritas para ser representadas por actores en un escenario para un público. Más allá de esta definición, la palabra teatro proviene del griego teatron o theomai, que significa ver, mirar, observar o lugar para la contemplación. Las representaciones teatrales han sido parte casi de todas las culturas. Es decir, empezó cuando el hombre hacía las celebraciones en honor a la caza, la siembra, la cosecha, a los cuales se llamaba rituales. Entonces así aparece el teatro, ¿no? Como una forma en que el ser humano necesitaba conectarse con algo superior a él. Sin embargo, los orígenes del teatro remontan al siglo VI, en Grecia, Atenas. Es donde nace el teatro como tal. Esto se expresó mediante la tragedia, drama satírico, comedia, asimismo a través del mimo. Entonces, estos son los géneros que son la base del teatro clásico, al cual se complementa con el teatro romano. Sin embargo, cuando se da la caída del Imperio Romano, se desarrolla lo que es el teatro en la Edad Media, y que esto va evolucionando hasta llegar al siglo XVII con el teatro del siglo de oro. Este cruza las fronteras, llegando así a nuestro continente. El teatro en Bolivia. Cuando se habla del teatro en Bolivia, es necesario hacer mención que este arte se practicaba desde la época de los incas. Es decir, en el Incario se podían ya identificar dos géneros teatrales, como es el huanca, que es tragedia. Este puso en escena la descripción de la vida y muerte de los monarcas, así también de héroes quechuas. También se tenía el aranguay, que es la comedia. Las obras más sobresalientes de esa época son Ollantay, Utcapaucar, tragedia del fin de Atahualpa. Posteriormente, en la colonia, se incorpora el arte dramático con puestas en escena de las obras castellanas que abarca aproximadamente desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Este periodo virreinal de la primera representación teatral se ha dado en Potosí, en 1555. La obra titulada es La Concepción de María. En ese tiempo también se construyó un espacio de representación de comedia en la misma ciudad. Los autores que se destacan de este periodo son Juan de la Torre y Pedro Velasco Crespo. Ahora ya, entrando a lo que es el teatro de la República, y bueno, vamos a hacer énfasis en esto, que a partir de esta fecha, ¿no? Desde 1825, se vendría a llamar el teatro boliviano como tal. Se puede hablar en ese sentido
de este primer periodo que abarca desde el nacimiento de la República hasta aproximadamente 1920. Se considera a Félix Reyes Ortiz como el iniciador del teatro boliviano, quien dominó el género, también las nuevas técnicas. Y así sus obras fueron, por ejemplo, Amor y Odio, publicado en 1857, así también Chismografía en 1876. El teatro escrito en este periodo siguió tres tendencias. Estas son drama histórico, que se constituye en mayor parte de la producción teatral. También está lo que es el monólogo, que aparece a principios del siglo XX. Luego, el drama poético, que sigue el modernismo latinoamericano. Después tenemos el teatro boliviano después de la Guerra del Chaco. El hecho bélico de la Guerra del Chaco marcó profundamente en los escritores bolivianos. Es por eso que a partir de 1937 se escribió obras que mostraron la realidad boliviana. El tipo de teatro escrito tiene ese carácter psicológico y las obras escritas también se destacan por mostrar lo fuerte de la Guerra del Chaco. Y así los autores que se destacan en este periodo son Antonio Díaz Villamil y Joaquín Gantier. Los dramas escritos por Antonio Díaz Villamil fue entre los años 1939 a 1948. Sus obras se han caracterizado por ese análisis de la realidad boliviana, la psicología del pueblo y así también por el propósito didáctico. Las obras más sobresalientes de este autor fueron El Hoyo, también Cuando vuelva mi hijo, Gualaichos. Por su parte, Joaquín Gantier escribió, dirigió y actuó en teatro. Él se inspiró en la Guerra del Chaco de una forma más directa. Las obras que sobresalen de este autor son Más allá de la primera línea, en 1937. Este drama luego fue ampliado en la obra titulada El 111. Así también se tiene la obra Con el alma de cristal y Ansiada paz. El teatro boliviano contemporáneo viene a ser el siguiente periodo. Este se desarrolla desde finales del siglo XX hasta la actualidad, que ha experimentado grandes transformaciones con el objetivo de que la presentación teatral tenga un distinto toque, es decir, que conecta al actor con el espectador, en el que también se hace uso de recursos que ayudan la interacción comunicativa. Las características del teatro contemporáneo. Estas son que el teatro contemporáneo rompe con el convencionalismo. Así también busca nuevos espacios teatrales, en este caso para la representación, porque no solo se hace uso de ambientes cerrados, sino que la representación se hace en espacios abiertos, en las escuelas, en las calles y otros. Asimismo, incluye la improvisación. También aborda otros temas de la época, donde también los escenarios y los objetos teatrales son espacios que encierran símbolos, conceptos, así también ideas. A finales ya del siglo XX, el teatro social boliviano tuvo una destacada presencia. Este tipo de teatro resaltó lo que son las condiciones sociales y la vida de los personajes del mundo boliviano. Aunque tiene características del teatro clásico en cuanto al escenario y también la secuencia lineal. Sin embargo, la conexión es mucho más estrecha con el público.
En las presentaciones se destacó las costumbres, vivencias, sentimientos propios de sectores populares. Y Raúl Salmón de la Barra es quien sobresale con este tipo de teatro. Algunas de sus obras de este autor son Escuela de Pillos, Los hijos del alcohol, Noches de la paz, El plato paceño, Viva Belsu. Otros autores que sobresalen son David Santalla, así también tenemos a Hugo Pozo. Elementos teatrales. Los principales elementos son el guión, que se refiere al texto dramático, que contiene también, además del texto, algunas indicaciones para que el actor se guíe. Luego, otro de los elementos son los actores y actrices, quienes encaran toda clase de personajes y llevan adelante la obra cuando representan las acciones de la trama. Así también, otro de los elementos es el escenario. Este es el fondo, el lugar donde transcurren las acciones. Luego tenemos la utilería. Son los diferentes objetos que los personajes hacen uso durante su actuación. Aparte de estos elementos citados, existen otros elementos como la dirección, la iluminación, el sonido, el vestuario, entre otros. Hasta aquí hemos estudiado la teoría. Ahora haremos la reflexión a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que los personajes cuenten a través de la palabra como de sus acciones? A través del teatro, ¿se puede desarrollar temáticas de relevancia social? ¿Cuáles temáticas? Es importante que tú registres, anotes en tu cuaderno tu opinión. De esta manera hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que hayan comprendido y no olviden de hacer la presentación escénica de su personaje, porque eso nos hace dar cuenta de que existen formas de ser, de sentir y de manifestar las emociones. Además, la recomendación es que te vacunes, porque este es un acto de solidaridad. Te protege a ti y nos protege a todos. Hasta la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.